Hola, ¿cómo están? Esto es Entrevista Verdadera. Estamos iniciando el programa acá en la red. Vamos a hablar de proyectos de ley que están en una semana vital para el Parlamento, porque hay algunos que se alcanzaron a votar, otros se están dejando para marzo, pero varios de ellos con avance. Nos vamos a dedicar a dos en específico. Uno que avanzó, pero se queda para su total despacho para marzo y que tiene que ver con el control preventivo de identidad, que ha provocado harta discusión y que tiene que ver con esta ley corta antidelincuencia. Y otro que sí está saliendo ahora y tiene que ver con nuestra democracia y cómo funcionan los partidos políticos, que es más bien la ley de partidos políticos y del fortalecimiento de la democracia, que tiene que ver con el financiamiento. De todo esto vamos a conversar con Claudio Fuentes. Él es cientista político, director de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales y fue parte además de la Comisión Engel. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por venir. ¿Cómo están? Quiero partir, antes de tocar el tema más grande, que quizás nos vamos a detener más porque tiene hartos aspectos, que es la ley de partidos políticos, cómo cambia la forma de elección, en fin. Quiero dedicarme un poquito a lo otro, porque ha despertado harta discusión en Twitter, en Facebook, en las calles, en fin, a nivel de gobierno y autoridades también. Y tiene que ver con este aspecto de la ley corta antidelincuencia, que es el control preventivo de identidad. Sí. Quiero una lectura tuya más allá de lo policial, una lectura de cientista político. ¿Qué significa un control como ese en una sociedad hoy día como es la chilena? Bueno, yo creo que significa un serio retroceso respecto de los derechos de las personas y en segundo lugar, tiene un componente de política pública muy complicado porque no hay ningún estudio que demuestre la eficacia del control de identidad preventivo o detención por sospecha en la reducción de la delincuencia. Yo creo que lo que va a pasar es un aumento de las denuncias por violencia policial, por abusos, porque ¿cuál es el problema acá? Bueno, hago un paréntesis. Bueno, mi doctorado, la tesis de doctorado la hice sobre este tema de control de la violencia policial en democracia en Argentina y Chile. Y comparé los dos países. ¿Y cuál es el problema? El problema, a mi juicio, tiene que ver con, por una parte, que en términos de eficiencia de la prevención del delito, el darle más atribuciones a la policía en el momento de detener, no necesariamente te impacta seriamente la reducción de la reducción de la delincuencia, y eso está comprobado. Pero además, en el caso chileno, no tenemos mecanismos, y eso es el problema de esta ley, que no tiene además mecanismos para controlar procesos de eventuales abusos o internamente dentro de la policía. Hay una inspectoría general en la policía, pero que no cumple un rol de un defensor propiamente tal, porque tenemos una institución militarizada, jerárquica, pero además tenemos una justicia militar que tampoco ha sido tocada. Ha sido tocado muy en el 2010, fue cambiada un poco, pero tampoco nos ayuda. Entonces, ¿cuáles son los datos reales? Yo analicé 20.000 denuncias por violencia policial entre el 90 y el 2004, el 2005 aproximadamente, en un trabajo que hicimos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y de esas 20.000, en general, los casos que terminan con convicción de con un carabinero detenido y acusado por violencia son menos del 3%. En cambio, los que se llaman maltrato de obra superan el 11%, es decir, hay una brecha muy significativa entre sentenciar a un policía por un acto de violencia a un civil que agrede a un carabinero. Y ese es un problema de desigualdad, porque el policía actúa como ministro de fe. Bajo la nueva norma, incluso iría más allá, porque si tú no le dejas marcas, pero el policía le dice, él me agredió, es válida la acusación, sin dejarle ningún rastro de violencia física contra el carabinero. Entonces, yo creo que estamos retrocediendo, no ayuda, yo creo que es puro populismo. Ahora, cuando uno mira esta discusión, porque la ley corta buscaba básicamente focalizar en robos y tenía una serie de propuestas que se fueron modificando con el tiempo. De hecho, originalmente el control preventivo de identidad no venía dentro de la propuesta que hace el Ejecutivo, sino que lo incorporan parlamentarios de la Alianza, sí, pero después se suma el Ejecutivo y lo respalda, sí, y lo hace suyo, parte de lo que presenta en esta ley. ¿Por qué? Y aquí es más bien una opinión, yo sé que no eres especialista en temas de delincuencia, pero cuando uno mira en esta discusión que los jueces, los fiscales, una serie de abogados penalistas que defienden
a todo tipo de personas conocidas, no conocidas, en fin. El defensor público, el Instituto de Derechos Humanos, el relator de Naciones Unidas especializado en derechos humanos, está en contra de una disposición como el control preventivo de identidad, haciendo comparaciones con lo que pasa afuera, en fin. Y esta ley sigue, ¿es un indicativo de qué? Sí, mira, mi tesis se llama La inevitable mano dura. ¿Por qué? Porque los incentivos políticos son muy fuertes a la hora de proponer el actor político que está enfrentado a un escenario de aumento, de robo, etcétera, busca soluciones fáciles que son el encarcelamiento por una parte. Chile es una de las tasas más altas de encarcelamiento de las Américas, incluso cerca de Estados Unidos, y en segundo lugar estas medidas efectistas de tener policías con más control en la calle, sacar la policía a la calle, controlar, detención por sospecha, cuando sabemos que eso no reduce los delitos. En Estados Unidos estas mismas medidas se aplicaron en los años 80 y 90 y fueron catastróficas. Aumentó la corrupción de la policía, aumentó la violencia y llegó una oleada de reformas muy importantes hacia fines de los 90 que vieron, saben que estamos aumentando la tensión social en vez de, y además tiene el otro componente que es el sesgo que se produce socioeconómico. Tú detienes como policía al que sospechas, y el que sospechas es el rasta, el Pokémon, el mechitas de clavo, etcétera, que rápidamente entonces ahí se genera un problema de sesgo de clase social y étnico muy fuerte que no ayuda al mejoramiento. Y ese tipo de cosas, además, no tenemos mecanismos de prevención, estudios que ayuden a la policía. La policía actúa muy burocráticamente y muy de respuesta, se siente amenazada frente a esta, mira, están aumentando los robos, es la culpa de la policía. Entonces, ese juego que se produce, que es político, es muy difícil de desatar y para eso se requieren políticas mucho más integrales que en Chile lamentablemente no hemos tenido, salvo la gran reforma al Código Penal, que fue garantista, etcétera, etcétera, entre los 90 y el 2000.